trekking por el Himalaya y ascenso al Island Peak. Día 8. El domingo 17 de abril comenzó la segunda semana del viaje y luego de desayunar salimos hacia el Cerro Calapatar de 5.634 metros, donde recorrimos 1,3 kilómetros en 1 hora 45 minutos, con un desnivel de 460 metros. Realmente, el camino es muy empinado, pero nos sirvió para seguir mejorando nuestra preparación física. Esta montaña es el mirador más importante del Everest y de su compañero el Lhotse. Desde allí se observa en toda su extensión el campamento base del Everest. Volvimos a Gorakchep, almorzamos y continuamos el camino hacia Lobuche, 4.930 metros, teniendo toda la tarde libre para descansar. Habíamos dormido en el punto más alto de nuestro recorrido y nuestra aclimatación era muy buena. Diariamente, el guía nos medía la saturación de oxígeno en sangre y la presión arterial para controlar que estuviéramos dentro de parámetros preestablecidos y prevenir complicaciones respiratorias como los edemas pulmonares o los cerebrales. En total, caminamos 7 kilómetros. Esa fue la última noche que pasamos junto con el grupo que hacía solo el trek, dado que ellos comenzaban el regreso mientras nosotros íbamos hacia el Island Peak. Día 9. El lunes 18 nos despedimos del resto del grupo y comenzamos a cruzar el glaciar del Khumbu, que viene desde las paredes del Everest hasta unos 5 kilómetros debajo de Lobuche. La caminata sobre el mismo se hace dificultosa, porque el hielo está todo cubierto por piedras de gran tamaño y permanentemente hay que ir subiendo y bajando. Nos llevó 1 hora el cruce, y luego comenzamos un importante ascenso hasta el collado de Kondmalaa, de 5.535 metros, que nos permitía el paso hacia el otro valle. Nos llevó 4 horas recorrer los 4,4 kilómetros desde el Lhotse hasta el paso, y bajamos a almorzar 100 metros más abajo a orillas de un lago congelado. Luego de almorzar, comenzó una gran nevada con fuerte viento, que no nos permitía ver más allá de unos 10 metros. Debimos apurar el paso, lo que nos ocasionó un desgaste de energía adicional. El trayecto fue muy duro, con una fuerte subida y bajada en pocos kilómetros. Llegamos a Chukum, 4.762 metros, luego de recorrer 11 kilómetros en un total de 7 horas, con paradas muy breves que no nos insumieron más de 30 minutos en total. Consideramos que fue la jornada más agotadora, pero la que le dio a nuestro guía Xavi una idea concreta de cómo estábamos cada uno para emprender el ascenso al Island Peak. A la noche, durante la cena, él nos dio una charla con las indicaciones para los próximos 2 días, donde intentaríamos la cumbre del Island Peak. Día 10. El martes 19 salimos para el campamento base del Island Peak, 5.090 metros, donde llegamos luego de 2,5 horas y de recorrer 6,9 kilómetros, por un camino con leve pendiente que no nos representó ninguna dificultad, luego de lo pasado el día anterior. Nos asignaron carpas de a 2, donde cada uno dejó sus cosas y preparamos los materiales para la cumbre del día siguiente. Almorzamos y comenzó a nevar. Nos pusimos nuestros equipos y empezamos a practicar técnicas de ascenso en una pared de 45 grados. Utilizamos el Rumark, nos aseguramos en la cuerda de seguridad, hicimos traslados en los puntos de anclaje de la cuerda fija y bajamos rapeleando. La primera pasada la hicimos mientras continuaba nevando y la segunda ya con buen tiempo. A las 18 cenamos, Xavi nos dio las últimas indicaciones y a las 19 horas estábamos durmiendo. Día 11. El miércoles 20 de abril del 2011 nos despertamos a las 0:30 y a las 1 hora 45, luego de desayunar y cargar los equipos, comenzó la puya, ceremonia de buena suerte que se hace en el Tíbet antes de cada ascenso, donde un monje dice oraciones mientras se queman ramas de enebro y se lanzan al aire granos de arroz. A las 2 de la mañana salimos y comenzamos el ascenso por un sendero muy empinado, pasando por partes con piedra suelta, toda cubierta por la nevada de la tarde anterior, lo que hacía muy dificultoso el tránsito por las mismas. La noche estaba muy oscura y solo se veían los LED de nuestras linternas frontales que iluminaban el camino. A medida que ascendíamos, el cielo se fue limpiando y los rayos de la luna llena comenzaron a llenar el ambiente, dando al entorno una imagen impensada un par de horas antes. Un espectáculo aparte fue contemplar la luna en el cielo y los picos de las montañas iluminados por los primeros rayos del sol. A las 7, luego de 5 horas de permanente ascenso, llegamos al borde del glaciar, donde paramos a colocarnos los arneses y grampones. Media hora después, comenzamos el ascenso dividido en 4 cordadas,
teniendo en cuenta la homogeneidad entre sus integrantes. En esta época hay muchas grietas, por lo que hay que transitar con mucho cuidado, y en algunos sectores con el auxilio de una cuerda fija puesta en el suelo, donde uno se asegura. A las 9:30 llegamos a la pared del glaciar, y allí abandonamos los bastones y tomamos la piqueta, y colocamos el yumar en la cuerda fija y comenzamos el ascenso por la pared de hielo en forma de escalones con una inclinación de unos 50 grados y una extensión de unos 200 metros. Cerca de 1 hora y media nos llevó este sector, y una vez en el filo que lleva a la cumbre, sabía que iba a lograrlo, porque solo nos quedaban unos 50 metros de una excelente nieve y una inclinación de unos 20 grados, que nos permitía ayudarnos con el yumar por seguridad, pero la piqueta se usaba solamente como bastón. A las 11:15 del miércoles 20 de abril del 2011, hice cumbre en el Island Peak de 6.189 metros en la cordillera del Himalaya. Inmediatamente nos abrazamos con Ricardo y lloramos de alegría. Como en la cima no entran más de 5 personas, rápidamente bajamos al filo y allí, un poco más tranquilos, le dimos paso a los compañeros que subían. Y a las 12:30, luego de que todos estaban en el filo, nosotros comenzamos a bajar usando la técnica de rappel. La bajada se hizo lenta, dado que en cada soga solo puede descender una persona, y a medida que uno pasaba a la siguiente, el otro recién podía comenzar a bajar. A las 13 estábamos abajo, nos reagrupamos y seguimos bajando, ahora encordados, hasta el final del glaciar, donde un grupo de colaboradores nos esperaban con té caliente, y allí, más tranquilos, recién comimos nuestra ración de comida, que consistía en pan nepalí, galletas, queso de yak y chocolate. Nos sacamos los arneses, los grampones y los cascos, y a las 16:30 continuamos el descenso por el camino de piedra. Muy cansados, llegamos al campamento 2 horas después y armamos los petates. A las 19 seguimos hasta Chucún para dormir más confortablemente. Caminamos de noche y a las 22 horas recién llegamos. Fue un día agotador, dado que comenzamos a caminar a las 2 de la mañana y recién paramos 20 horas después. Pero la alegría de haber cumplido con el objetivo nos hacía olvidar de los dolores físicos. En total, recorrimos 6 kilómetros 900 metros más el ascenso y descenso del Island Peak. Día 12. El jueves 21 de abril nos levantamos tarde, dado que todos dormimos mucho luego del agotador día anterior. Acomodamos nuestras pertenencias y las subieron a los yaks que las llevarían hacia nuestro próximo destino. A las 11 horas salimos hacia Dimboche, 4.410 metros, donde una llantada se separaba de nosotros luego de compartir estas 2 últimas semanas. Nos despedimos deseándole suerte en el ascenso al Everest, que culminaría con éxito el 21 de mayo del 2011. Veíamos su imagen desaparecer tras las montañas y continuamos caminando en un descenso vertiginoso hasta llegar a Shomare, 4.113 metros, donde almorzamos, y luego continuamos bajando por la ladera del río. Luego de recorrer 9,25 kilómetros, comenzamos nuevamente a ver árboles ya de gran tamaño. Pasamos por Deboche, 3.750 metros, que era donde nos habíamos alojado 10 días antes. Desde allí emprendimos una subida de aproximadamente 1 kilómetro, la que nos sacó las últimas energías que nos quedaban. Y a las 17:30 llegamos a Temboche, 3.861 metros, luego de caminar 15,3 kilómetros. Nos alojamos y recién como a la hora llegaron nuestros equipajes. Mientras aprovechamos a sacar las últimas fotos, tanto del Everest, que aparecía en toda su magnificencia iluminado por el sol del atardecer y enmarcados por las nubes, como del monasterio, al que a esa hora era escenario de las oraciones de sus monjes. Día 13. El viernes continuamos a las 9 de la mañana con la gran bajada hasta Pungitanga, 3.250 metros, que todos recordamos lo duro que fue a la ida. Continuamos con una nueva subida y paramos a almorzar en Kianyunga, 3.633 metros, de donde se tiene la última vista del Everest. Seguimos bajando tranquilamente, disfrutando del paisaje y tratando de que quede grabado en nuestras retinas. Llegamos a Namche Bazar, 3.354, a las 14 horas, luego de caminar 8,8 kilómetros. Ahora uno nota la diferencia de caminar por la altura ya aclimatado,
porque a pesar de estar con un gran desgaste físico acumulado, no nos agitamos y podemos caminar mucho más rápido. Dedicamos la tarde a comunicarnos con nuestras familias vía internet, a tomar un muy buen baño y a disfrutar una exquisita cena con vino francés. A la noche salimos a recorrer los pubs de la localidad, donde festejamos la cumbre conseguida con cerveza, buena música y los consabidos comentarios acerca de la experiencia vivida. Día 14. El sábado 23 salimos de Namche Bazar a las 8 y descendimos abruptamente hasta el río, donde cruzamos el puente colgante que está a 2.913 metros. Y seguimos hasta cruzar la entrada al Parque Nacional que dejamos a nuestras espaldas y continuamos viaje hasta la casa de nuestro Sherpa Naguan, que se encuentra en la localidad de Monju, a 2.822 metros. Este nos convidó con té nepalí y con tortas fritas cocinadas por su esposa. Allí conocimos a sus hijos y a su hermano, el que nos puso catas y nos deseó buena suerte en el viaje de regreso. Naguan actualmente se encuentra construyendo un lodge para recibir a futuros turistas. Seguimos caminando hasta Paking, 2.589 metros, donde almorzamos y juntamos fuerzas para emprender la última subida hasta Lukla, 2.854 metros, donde llegamos a las 16 horas luego de caminar 15,5 kilómetros. Esa noche cenamos con los sherpas y guías y nos despedimos agradeciéndoles todas las atenciones recibidas. Ese sábado, luego de 2 semanas vividas intensamente en un ambiente de gran compañerismo y de caminar más de 140 kilómetros, culminamos esta experiencia inolvidable que nos marcó intensamente y no olvidaremos durante mucho tiempo.